Buenas tardes, día político por TSI. Dura tarea tiene la Junta de Proponentes para escoger a nuevo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público. Tienen que hacer su trabajo, su labor, tienen que presentar sus propuestas. Creo que ya van a explicar ellos el tiempo. Pero ¿por qué digo que tiene un duro trabajo la Junta de Proponentes? Porque los políticos por su parte ya están negociando. El día viernes, en Día Político transmitido desde Danlí, el diputado Mario Segura dice que hay acuerdos entre los partidos políticos en el tema de pretender reformar la ley del Ministerio Público. Así lo dijo aquí en el programa don Mario Segura. Estaremos pendientes de lo que pueda pasar, pero bien, yo quiero presentar a mis dos invitados. Abogado José Ramón, un placer saludarle. ¿Cómo está usted, representante de la sociedad civil? Muchas gracias, Ramón. Muy bien, saludándoles a usted y también a su otro invitado, el doctor Julio Raudales. Con este enorme reto en representación de la sociedad civil, que es aportar a través de la Junta Proponente las mejores ideas para que la elección del fiscal general y fiscal adjunto sea la persona con las características profesionales y éticas, también personales, más adecuadas a la realidad que vive el país. Creo que es un reto sumamente fuerte, pero que tiene, obviamente es histórico para el país en la condición que se encuentra nuestro sistema de justicia y por tanto con toda la voluntad de hacer nuestro mayor esfuerzo para ese cometido. Hasta hoy, ¿en cuánto ha avanzado esta Junta de Proponentes, licenciado Julio Raudales? Bueno, el día viernes pasado se logró, Ramón, aprobar el borrador de reglamento que estaba definido y que teníamos gracias al apoyo decidido tanto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ACNUD, así como por parte de la Barra de Abogados Americanos, quienes pues a través de su concurso están proveyéndonos el apoyo técnico necesario del instrumental adecuado para hacer nuestro trabajo de forma pues más sobresaliente, ¿no? Así es que ya vamos avanzando hasta ahí, ya están definidas las comisiones también y asimismo ya se propuso el nombramiento de un secretario técnico, que es una figura muy importante y que tanto el abogado José Ramón Ávila por parte de la sociedad civil y yo por parte de las universidades privadas hemos propuesto que no sea parte del Poder Judicial y que el secretario técnico más bien sea un representante de la ciudadanía, de tal manera que pueda darle la mayor neutralidad y objetivismo a este proceso, José Ramón. Ahora, pero la pregunta es, ¿a quién nombraron o están por nombrar a este secretario técnico? No se nombró, se hizo una propuesta en aquel momento, pero como pudo ver todo el pueblo hondureño porque se transmitió en directo, nosotros nos opusimos a que fuera un miembro del Poder Judicial, ya que para nosotros es importante que esta figura que es relevante en el proceso quede a cargo de un miembro de la ciudadanía. Ahora, abogado Ávila, ¿qué contiene este borrador de reglamento que va, bueno, de una u otra manera coordinar las ideas y el trabajo de ustedes para escoger a las mejores personas? Sí. Bueno, el borrador o el documento que aprobamos en el día viernes es un documento que consta de cerca de 66 artículos. Estos artículos fueron aprobados casi en su totalidad por unanimidad, que hay que decir, ¿verdad? Que tuvimos criterios muy afines todos los miembros de la Junta Proponente. Sin embargo, Ramón, hay que decir que también despertó varias alertas en nosotros, en algunos miembros de la Junta Proponente, porque dicho sea de paso, nosotros estamos esperando, en la medida de lo posible, que la elección de estas dos figuras tan importantes para el país en el momento en que se encuentra nuestro sistema de justicia sea sin la injerencia y sin la intromisión de los sectores ni políticos ni económicos que en el pasado han estado
involucrados en ello. ¿Pero qué tipo Este de alertas? reglamento Sí, contiene, le escucho. sí, este reglamento contiene los principios básicos, obviamente el ámbito de aplicación, Sí. las actuaciones que van a tener todas la junta proponente, pero también cuáles son las cualidades que deben de tener los y las profesionales que sean sujetos a esta elección. Sin embargo, hay que decir de que en ciertos casos, por ejemplo, menciono el artículo 47 en el numeral 9, que en el documento borrador mencionaba que no podía ser fiscal general ni fiscal adjunto ningún profesional del derecho que hubiese actuado en representación procesal ni como defensa técnica en cualquier etapa del proceso por causas de corrupción o crimen organizado. Esta acción se suprimió del borrador que anteriormente había presentado la ACNUR y fue el primer punto de desencuentro entre nosotros, porque desde la sociedad civil y desde las universidades privadas consideramos que en la actual situación que se encuentra el Ministerio Público, este artículo, este numeral, no debió haber retirado porque corremos el riesgo de que al Ministerio Público lleguen personas que obviamente tienen algún vínculo con estos grupos en el país. Y en ese sentido nos mantuvimos de manera enérgica contrarios a esa decisión, aunque los 5 votos restantes pues aprobaron de que ese artículo pasara y se suprimiera ese numeral, se suprimiera, lo que consideramos como una mala señal. También organizaciones como la Articulación Ciudadana y la Coalición contra la Impunidad se han estado pronunciando que el tema debe ser de tachas y denuncias, no se debe dejar a discrecionalidad de la Secretaría, y por eso, Ramón, es que estamos peleando porque la Secretaría Técnica también no sea ocupada por el Poder Judicial, porque ya tiene la presidencia, que por ley le corresponde obviamente a la presidenta, tiene el secretario que lo ocupa el magistrado Wagner Vallecillo. Correcto. Y obviamente el día viernes nos quisieron proponer también a un miembro de la Corte Suprema de Justicia, lo cual nosotros rebatimos diciendo que debe ser una persona de la sociedad civil o de otra institución. Ahora, mire, es decir, aquí usted me ha dado elementos importantes y por eso dice usted que las alarmas se pudieron haber encendido en ese momento de esta reunión del viernes, porque quedó abierta entonces que cualquier abogado, don Julio Raudales, cualquier abogado, no importa si haya defendido o no a personas vinculadas al crimen organizado, narcotráfico o acusado de corrupción, no importa, pero esta persona puede participar y optar el cargo de fiscal general adjunto y general. El razonamiento es claro, Ramón. Sí. Es cierto que, para empezar, hay que decir que había un artículo o un numeral dentro de uno de los artículos del reglamento que prohibía a cualquier abogado o abogada que se haya desempeñado en la defensa de personas acusadas por narcotráfico o personas acusadas por delitos de corrupción pudiese optar para el cargo. El razonamiento para eliminar el numeral por parte de algunos de los miembros de la Junta era que todo el mundo tiene derecho a la defensa, y eso es cierto. También es cierto que todos los abogados tienen derecho a ganarse el pan de cada día, ya sea defendiendo o acusando personas, y bajo el principio de presunción de inocencia, sí es importante que todos los acusados de cualquier delito, incluidos los de narcotráfico y de corrupción, tengan un defensor. Lo que nosotros creemos, y eso lo acordamos también con el compañero José Ramón Ávila, es que está muy bien, ellos tienen derecho a defender personas acusadas de narcotráfico o personas acusadas de corrupción, pero entonces aquellas personas que deciden defender inculpados o encausados por narcotráfico o corrupción no deben de aspirar al Ministerio Público. Todos tienen derecho a hacerlo, pero moralmente creo que las personas que trabajan
en la defensa de personas inculpadas por ese tipo de delitos, no por otros, pero sí por ese tipo de delitos, deben de abstenerse de participar en un proceso como este, ¿no? Bueno, entonces estamos claros que de 7, 5 votaron a favor que se suprimiera ese inciso y ustedes 2 que se opusieron y mantuvieron su posición de que estas personas, si defendieron narcotraficantes, si defendieron personas vinculadas al crimen organizado o participaron o defendieron a personas en actos de corrupción, no aspiren a ser fiscal general y adjunto del Ministerio Público. Ramón, Ramón, es importante hacer la aclaración. No necesariamente que hayan defendido narcotraficantes o corruptos, sino personas que fueron inculpadas por estos delitos. Correcto. Que fueron encausadas, ¿verdad? Correcto. Porque hay una diferencia ahí, pero en todo caso, nosotros consideramos que no es correcto que personas que se dedican a la defensa de este tipo de encausados se postulen al Ministerio Público. Perfecto. Voy a la pausa y quiero que me sigan dando más elementos en cuanto al proceso muy minucioso que van a ustedes aplicar para escoger a estos postulantes. Ya regresamos. Abogado Ávila, en el tema de aquellos que participaron en la Junta Nominadora para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que tengo entendido también es un obstáculo para que ellos aspiren a ser candidatos a fiscal general y adjunto del Ministerio Público, ¿cómo quedó este tema? Mire, yo creo que independientemente de las versiones o de alguna inconformidad que tuvo parte de la población hondureña con la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, nosotros sí consideramos que hubo un significativo avance. Ese instrumento, estas características que deben de tener tanto los magistrados como el fiscal general y el fiscal adjunto son determinantes, pues, primero para que se rescate el Estado de Derecho, segundo para tener un sistema judicial independiente, coherente a las necesidades que tiene el país, pero también con una ética y una moral intachable, que sin duda alguna es lo que nos ha faltado en los últimos años. Fíjese, Ramón, y cuando hablamos del Ministerio Público, del fiscal general o del fiscal adjunto, estamos doblemente obligados a hacer hacer ese colador de los y las profesionales que vayan a optar. Primero, porque el Ministerio Público, según el artículo 232 de la Constitución de la República, dice que el Ministerio Público es el organismo profesional responsable de la representación, la defensa y la protección de la sociedad civil y debe actuar de manera independiente y funcional de todos los poderes del Estado sin ninguna injerencia político-sectaria. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Pero además es porque será el Ministerio Público la instancia que defiende a la sociedad hondureña. Si nosotros no hacemos no actuamos con tal rigurosidad, estamos dando pie a que se sigan las negociaciones que en el pasado han existido, a que se siga violentando la Constitución, eligiendo o dando prórrogas al Ministerio Público de manera ilegal, y obviamente a que estos profesionales tengan una vinculación con todos estos sectores, que es lo que se quiere. Ahora, permítame, abogado. Entonces yo percibo que usted está en contra de que se pase del tiempo que estipula ya la ley para escoger al próximo fiscal general y adjunto. Tiene que escogerse en septiembre, porque ustedes van a presentar los postulantes o los candidatos antes de la fecha que se ha previsto para la elección. Nosotros tenemos que entregar esa nómina de 5 candidatos y candidatas el 31 de julio. Esa es la fecha que la ley nos da, y obviamente de ahí en adelante le corresponderá al Congreso Nacional de esos 5 profesionales que deberían ser. Es por eso la importancia de que esta Junta Proponente actuemos en función de los intereses del país. De Correcto. Esos 5 candidatos o candidatas, ellos elegirán al fiscal general y al fiscal adjunto, que obviamente será el que va a funcionar en los próximos 5 años. Ahora, los tiempos deberían respetarse, sí,
porque obviamente el 31 de agosto el fiscal general actual cesa en sus funciones y por tanto en ese tiempo el Congreso Nacional tiene que haber electo las nuevas autoridades. Obviamente, ya después de que nosotros hayamos trasladado esta nómina de 5 candidatos o candidatas, será el Congreso Nacional quien tendrá la última palabra y esperamos, en primer lugar, que se respeten esos miembros o candidatos y candidatas propuestas. Segundo, que se actúe en función de los méritos que puedan tener, pero también en función de las cualidades éticas y morales que pueda tener estos profesionales. Pero ante lo que dijo Mario Segura el viernes aquí en Día Político, licenciado Raudales, de que hay negociaciones para reformar la ley del Ministerio Público, porque se habla de implementar una segunda figura de fiscal adjunto. Otros dicen elevar a rango constitucional la dirección de fiscales del Ministerio Público. El trabajo de ustedes es entregar hasta el 31 de julio. Después le toca al Congreso Nacional. Pero si hay reformas a la ley y que son constitucionales, hombre, esto se puede extender. Yo le pediría a Ramón Matute, a los políticos que hagan su trabajo con seriedad, que se dediquen a hacer y que se limiten a hacer lo que la ley les indica y la Constitución de la República y no se pasen de eso, porque por eso, Ramón, es que los parlamentos en prácticamente toda Latinoamérica están tan devaluados, tan vistos de menos, de tal manera que cuando un presidente charlatán como Bukele les propone que se reduzca el número de diputados a la mitad o a menos de la mitad, todo el mundo lo aplaude, ¿verdad? Porque si los congresistas y los políticos se dedicaran a hacer su trabajo y no estar haciendo arreglos al margen de la ley, otro gallo nos cantaría acá en el país. Así es que creo que este es un buen espacio para hacerle un llamado a los políticos a que realicen el oficio, su oficio, que es uno de los más importantes que existen en el mundo, en la sociedad, que lo hagan con seriedad y que dejen de estar irrespetando los procesos e irrespetando la ley como lo han hecho hasta ahora. Porque gracias a eso, o debido a eso, mejor dicho, es que el país se debate terriblemente en la pobreza. ¿Pueden o no aspirar los miembros de Junta Nominadora que escogió la nueva Corte Suprema de Justicia? ¿Pueden aspirar ellos a ser fiscal general o adjunto del Ministerio Público, licenciado Raudales? Perdón, no escuché bien la pregunta. ¿Pueden aspirar a ser fiscal adjunto y general los que integraron la Junta Nominadora que escogió la última Corte Suprema de Justicia? Creo que la ley tiene un espíritu, Ramón Matute. Sí. Y el espíritu es que se debe de evitar que mediante pago de favores políticos se puedan definir algunos o se puedan presionar a algunas personas para que hagan lo que los políticos dicen. Ese es el espíritu de la ley, así es que no le busquemos tres pies al gato, como dicen, ¿verdad? Ya sabemos que las personas que estamos en esta junta proponente quedamos inhabilitadas para ejercer cargos durante un año, así queda establecido el reglamento. Y en el caso de la Corte Suprema de Justicia, la Junta Nominadora, la ley estableció claramente que aquellas personas que formaron parte de dicha junta quedan inhabilitadas por 2 años para ejercer cualquier cargo público que sea nominado. Bueno, ¿comparte usted el mismo criterio, abogado Ávila? Completamente, completamente. Creo que por un asunto ético, por un asunto moral, pero también para evitar cualquier interpretación e incrementar ese nivel de desconfianza que la ciudadanía tiene, sería una mala señal que alguien se propusiera en un cargo de esta naturaleza. Y la ley, como ya dijo el licenciado Raudales, la ley lo establece, el reglamento como tal, tanto de la Junta Nominadora como de la Junta Proponente, establece de que los que hemos sido parte de estas estructuras estamos inhabilitados pues para asumir cualquier cargo público en los siguientes 2 o 1 año posterior a esta elección. Entonces, en ese sentido, creo que está bien blindado, no
no esperaríamos una propuesta de ese tipo, como no esperaríamos una postulación de un diputado, que donde ya la ley del Ministerio Público establece quiénes son las personas que no pueden definitivamente optar a estos cargos. Voy a la segunda pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Licenciado Raudales, ¿cuándo comienzan a recibir las hojas de vida de los autopostulantes? Bueno, una vez aprobado el reglamento, Ramón, vamos a tener una tercera reunión. Esta semana vamos a estar en algunas reuniones de comisiones para ir preparando todos los instrumentos. Siempre, y yo debo agradecer públicamente el apoyo de los ACNUR y de la ABA, que es la Barra de Abogados Americanos, quienes mediante su asesoría técnica están facilitando mucho este proceso. Entonces vamos a tener reuniones de preparación de instrumentos técnicos para que el día viernes ya quede aprobada la convocatoria, de tal manera que entiendo, José Ramón, y si no me corriges, creo que en 7 días hábiles o 7 días calendario, no recuerdo bien, creo que era calendario más bien, se presenten entonces las autopropuestas por parte de quienes deseen integrar el Ministerio Público como fiscal general y fiscal general adjunto. Bueno. Efectivamente, son 7 días calendario, Julio. 7 días calendario, después del viernes, ¿verdad? Después del día viernes. Bueno, ahora sería después de la fecha en que se haga la convocatoria. Ok. Después de que se haga la convocatoria, perfecto. Nosotros vamos a aprobar la convocatoria probablemente el viernes y entonces si la convocatoria es a partir del lunes, que se publica en la Gaceta y en los diarios de mayor circulación del país, entonces a partir de ahí serían 7 días calendario. Perfecto. En 30 segundos por el tiempo, porque ya se nos fue el tiempo en el programa. ¿Esperan ustedes que se respete la nómina de 5 que manden al Congreso Nacional, abogado Ávila? Esperamos que sí, Ramón. De no hacerlo, realmente, repito, dejaríamos un mal mensaje a la población, aumentaríamos la falta de credibilidad que hay en estos procesos y yo creo que estamos llamados desde la Junta Proponente, pero también desde el Congreso Nacional a recuperar esa confianza de la ciudadanía y a transparentar estos procesos. Y para ello es importante la participación de todos los sectores, la divulgación de los medios de comunicación, de la sociedad civil, la veeduría social y todas aquellas herramientas que sean favorables a un proceso transparente. Don Julio, 30 segundos. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Un saludo cariñoso a mi colega y amigo José Ramón Ávila y estamos a la orden para cualquier otra llamada. Reiterar nada más el llamado a la seriedad por parte de la clase política del país, que dejen de estar irrespetando este proceso y diciendo que ya tienen arreglos, porque con eso lo único que están haciéndole es un gran daño a nuestro país. Gracias a ambos, muy amables por participar en Día Político por TSI. Hasta aquí el programa. Buenas noches. Si quieres volver a ver este